la ciudad. Vamos a hablar de un proyecto del cual muchos ciudadanos hemos estado escuchando noticias, avances y comentarios desde hace algunos meses, y tiene que ver con la construcción y el avance del sistema de metrocables para el Picacho, para todo lo que tiene que ver con las comunas 5, 6 y 7, y tenemos dos voces autorizadas para esta conversación que hacemos en el marco del respeto, de la defensa de los argumentos y las ideas, y son esas voces las de Juan Carlos Tavares, una persona que viene del territorio, que hace parte de la corporación Picacho con Futuro, y donde tiene como cargo asesor de proyectos especiales de dicha corporación, y también tenemos a César Hernández, que es el director del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín, y también tenemos compañía de dos funcionarios del Metro de Medellín que también pues podrán ocasionalmente acompañarnos con sus ideas frente a muchas de las preguntas que puedan tener muchos de los ciudadanos en la noche de hoy. Este espacio Lunes de Ciudad es organizado por el Teatro Pablo Tobón Uribe, con el acompañamiento del colectivo La Ciudad Verde, el colectivo Buena Nota, y también una cantidad de vecinos que también hacen parte de la modelación de los contenidos que provocamos y que ponemos en discusión en el espacio público. Los invitamos a estar atentos a toda la programación que tiene el teatro para todos ustedes. Este año estamos cumpliendo 65 años de historia, 65 años de programación ininterrumpida, y recuerden que mañana tendremos Martes al Teatro, y también el fin de semana estaremos celebrando el día sábado, el Día de la Música, con programación musical desde las 3 de la tarde aquí en la Glorieta de la Vida. Sean todos bienvenidos. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Agradecer este acompañamiento y la posibilidad de compartir en este escenario ideas, reflexiones y algunas apuestas que ha tenido esta ciudad con un tema muy especial, muy preocupante en algunos lugares de este país. Medellín ha mostrado avances significativos en este tema, la movilidad, y una de esas alternativas en esta ciudad ha sido todo este sistema integrado de transporte bajo modalidades diversas, y en este caso particular hablaremos de los metrocables, y particularmente de uno que está proyectado, que este plan de desarrollo de la ciudad de Medellín cuenta con vos, ha definido, ha priorizado la construcción del metrocable Picacho en la zona noroccidental. Entonces trataremos de abordar, de compartir con César Hernández, el director del Departamento Administrativo de Planeación de la ciudad de Medellín, los avances de este proyecto, las implicaciones de este proyecto, y sobre todo también resolver inquietudes sobre lo que implican este tipo de proyectos para la ciudad, pero también los aprendizajes que este tipo de proyectos le han generado a esta ciudad, el metrocable de la zona nororiental y de lo que está sucediendo para las comunas 8, 9, un poco han generado también aprendizajes para estos sistemas de movilidad. Bueno, inicialmente quisiéramos un poco también lograr contextualizar esta propuesta de metrocable Picacho con una idea fundamental, y es: estas zonas de ladera históricamente han presentado dificultades de movilidad para las personas que se ubicaron históricamente en estos territorios, y que el sistema de transporte tradicional, el sistema de transporte público, empezó a colapsar en la medida en que se fueron desarrollando en la ciudad rutas de transporte que prestaban esos servicios para esas comunidades, y que durante los últimos 30 o 40 años han presentado muchas dificultades, no solo ambientales, sino en la capacidad de movilización de las personas, los costos que tenían estos procesos de movilización,
parte de la experiencia de la nororiental nos demostró la capacidad de poder integrar a estas comunidades a la ciudad a través de unos sistemas amigables con el medio ambiente, pero también como soluciones alternativas a lo que históricamente había hecho esta ciudad. Entonces la invitación es un poco a conocer esa historia de este sistema de transporte y por qué llega a la zona noroccidental. Como decía ahora Juan Carlos, nuestro anfitrión, del Metrocable Picacho podemos decir que el Metro de Medellín tiene un plan maestro que desde los años comienzos del 2005, 2006 ya un poco empezaba a proyectar la necesidad de expandirse como sistema de transporte y de cuáles eran las alternativas, y desde ahí empezaron a definirse unos trazados de la necesidad de metros para estas zonas nororiental, noroccidental. Y a partir de ahí varias administraciones han pensado, priorizado esa idea, no obstante, una de las dificultades que ahora hemos experimentado recientemente, el tema de los recursos para garantizar hacer viable ese proyecto han sido el primer obstáculo. Y recientemente en esta zona noroccidental, con este ejercicio de contar con unos recursos iniciales para el desarrollo de este proyecto, pues ya se han generado inquietudes, preguntas, a quienes vamos a tener que sacar de sus viviendas para poder desarrollar el proyecto, los beneficios de este tipo de proyectos para estas zonas, y bueno, de eso conversaremos un poco con César. Pero entonces inicialmente, César, un poco creo que sería muy importante para esta conversación colocar en evidencia los aprendizajes de lo que ha significado estos sistemas de transporte para la ciudad. ¿Y por qué entonces se toma la decisión de que sea un metro cable para la zona noroccidental la mejor alternativa de transporte? Juan, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan acá, indudablemente muy buenas noches. La ciudad empezó con un trabajo ya alrededor de 20 años, donde este Valle de la Aburrá se debía determinar un modelo de integración en el transporte. Yo recuerdo la historia de Medellín en función de que la comisión de Wiener y Cerf, Juan, en la década del 50, diseñaba una ciudad para 650.000 habitantes. Acá en esta ciudad, en este valle, llegó una comisión holandesa, francesa, diciendo hacia dónde podía crecer Medellín. Y la diseñaron para 650.000 habitantes y solamente pensando lo que era la parte media del Valle de la Aburrá, incorporando el río Medellín. Pero 30 años después, empezó toda la conurbación de las montañas de Medellín, en la década del 60, 70, donde inclusive estas zonas fueron inclusive colonizadas. Recuerdo, Juan, que era casafincas hacia la parte norte de Medellín, donde empezaron a cederle a trabajadores un espacio para sus viviendas, para con sus familias. Luego vino una gran ocupación, recuerdo en la zona nororiental que fueron las primeras ocupaciones que hubo, y que inclusive uno de los primeros directores de planeación tuvo que ir a la zona nororiental con un bulldozer para poder empezar a marcar la vía, que era la 42B, por ejemplo. Y ahí donde se ve la diferencia y la necesidad de que las laderas de Medellín tuvieran otro sistema de transporte. Ahora bien, el metro ha hecho un papel fundamental en esa estructuración. De hecho, Medellín arranca hace 20 años con el metro, pero lo hace en la cuenca de Medellín, del río Medellín, por la misma incapacidad de empezar que con un sistema mecánico pudiéramos llegar a media ladera, entendiendo que Medellín tiene una altura de 1.400 metros y una loma de superior del Poblado, o aquí arriba en Ciso, acá arriba en la parte del 13 de noviembre, estamos hablando de 1.700, 1.800 metros sobre el nivel del mar, o sea, 400 metros aproximadamente, como fue, por ejemplo, Santo Domingo. Santo Domingo tiene una diferencia de 400 metros desde el río Medellín. Ahí es donde empieza el sistema de transporte a consolidarse. Primero el metro, luego aparece el Metrocable 2003 hacia el 2004, el primer Metrocable, y ya con voluntad política de los diferentes alcaldes que han pasado, empieza la llegada de más metrocables. El primer Metrocable fue en Nororiental, Juan. Segundo Metrocable fue hacia Pajarito, saliendo de la línea B.
Luego se incorpora acá el de la línea hacia la sierra, pendiente de terminar el cable acá de la línea M hacia el 13 de noviembre, y ya entonces se viene estructurando lo que es el cable hacia el Cerro del Picacho. Eso es más o menos como el recuento de lo que se viene estructurando a nivel de cables en Medellín. César, precisamente una de las grandes, creo yo, preocupaciones en la ciudad por lo que ha significado ese crecimiento de una ciudad que inicialmente se planea para 600.000 habitantes y que hoy superamos 2,5 millones, algo más. Ese sistema de transporte todos los días no nos seguimos encontrando en las personas, en los ciudadanos que utilizan estos sistemas de transporte, la pregunta sobre la capacidad. Digamos que, bueno, ¿será que el metro va a soportar toda esta capacidad de metros cables que todos llegan, sigue siendo todos llegando a alimentar el metro, y que en algún momento en administraciones anteriores se han puesto en discusión sistemas de transporte, franjas medias, que puedan un poco soportar la carga, porque obviamente el metro tiene una capacidad límite, un poco. Y digamos que hoy para la gente de Metro Cable Picacho, para garantizar que sea un medio que garantice lo que estamos buscando todo, eficacia, eficiencia en términos de tiempo, de disminución de recorridos a bajos costos, ¿qué tanto un poco el metro ha explorado digamos, esas dificultades que se presentarán? Un poco parte de lo que se ha discutido es que Estación Acevedo tiene que ser ampliada precisamente para garantizar recibir el metro cable de Picacho, pero digamos esa otra cantidad de personas que llegarán a alimentar el sistema metro, ¿qué un poco se ha pensado en esa lógica? Bueno, Juan, y el asunto es que el sistema de transporte tiene que ser un sistema intermodal. No solamente el eje estructurante es el metro, sino que también tenemos que procurar de tener desde cuando se invierte la pirámide de movilidad, que primero es el peatón, entonces lo que primero se tiene que generar son los corredores peatonales o redes camineras. Ese es el principal sistema de transporte, o sea, que nosotros nos podamos mover en unas redes camineras. Segundo, poder complementar toda la red de ciclorrutas que la ciudad ha venido avanzando, alrededor de unos 40 kilómetros, pero por las dificultades de nuestras montañas solamente se ha acogido en la parte más plana de la ciudad, pero creemos que en las partes medias de las laderas de estos barrios pueden haber transversalidades de ciclorrutas que alimenten las futuras estaciones, por ejemplo, del Metrocable del Picacho. Segundo nivel. Tercer nivel, todo el sistema de transporte colectivo, que indudablemente ha sido el primer sistema de la ciudad. Antes de que llegara al metro, el sistema de buses de Medellín, el transporte subsidiado, el TSS, de la época de los 80 y los 90, era el sistema tradicional de Medellín en temas de transporte. Ahora bien, esto se evoluciona, hoy se llama TPM, Transporte Público Medellín, que lo que hace es normalizar las cuencas de transporte. De tal manera, hagamos el ejemplo con la Comuna 5 y 6. La Comuna 5 y 6 tiene alrededor de 65.000 viajes en una de las comunas y alrededor de 36.000 en otra de las comunas, siendo el 12 de octubre la que tiene los 65.000 viajes. Pero todos esos viajes anuales los soportan muy bien todas las empresas de transporte que recorren del norte hacia el centro de Medellín y bajan al centro. Cuando ya uno empieza a estructurar un sistema de transporte complementario, quiere indicar que el sistema de transporte Metrocable llega como un eje estructurante para alimentar el metro y los demás sistemas empiezan a ser alimentadores. Algo similar lo que se pretendía aquí con el tranvía Ayacucho, que no hemos podido todavía organizar, era que el sistema de transporte del tranvía organizaba toda esta cuenca hacia la parte superior de la sierra, pero las rutas de Boston, de la sierra, de Enciso, de arriba, de la parte alta de Buenos Aires, se empezaba a ser alimentador. Pero un reto en ese tercer nivel es la racionalización de rutas, la modernización, porque nosotros sí tenemos que seguir evolucionando, que los buses vayan hacia Euro 4, Euro 5 en su combustible o en la medida hacia combustibles limpios como buses eléctricos. Ya ahí viene otro nivel de capacidad media, que es el Metrocable, porque el sistema Metrocable es un sistema de capacidad media, no masiva, media, diseñada más o menos para zonas donde tengamos alrededor de 180, 200.000 habitantes y podamos tener una capacidad de pasajeros
de pasajeros, entre 25.000 a 40.000 pasajeros más o menos en el día. Ese nivel de Metrocable, yo creo que ya la ciudad lo ha avanzado muy bien, ha venido optimizando. Indudablemente hay una anécdota muy tremenda, yo lo recuerdo y por aquí recuerdo una anécdota contigo desde el metro, y era que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar como gerente de una de las comunas cuando se inauguró el Metrocable del Nororiental, y cuando se hizo ese Metrocable, una de las preguntas que se hacía la gente era si se podían bajar al barrio, porque era supuestamente muy peligroso, y que todo se veía como una pecera, casi que se había estructurado un proyecto más como una atracción turística mecánica para la ciudad que un sistema de transporte de mediana capacidad para las comunas 1 y 2. Y eso fue un reto que tuvimos conjuntamente en su momento entre el metro, entre la alcaldía, para combinar. Y luego la dificultad fue que fue tanto la intervención que hicimos en el territorio que el Metrocable se volvió más turístico que para beneficio de las comunidades, y ya fue el problema de las comunidades diciendo el Metrocable no lo hicieron para nosotros, pues no era turístico. Entonces ahí es donde empezamos nosotros como a equilibrarnos entre las necesidades turísticas más las necesidades de comunidad. Y ya viene otra escala superior, que es el metro de Medellín. Hay una escala intermedia entre Metrocable y metro, que se me olvidaba, era tranvía, que es una escala de media capacidad, pero es un poquito más que la del Metrocable. Y ahora que estamos estructurando el sistema de la 80, que viene con tren ligero, que es una escala arriba del tranvía. O sea, el corredor de la 80 no es un tranvía, similar a tranvía, pero es un tren ligero. Y ya la última escala es metro, donde tenemos una alta capacidad, donde hoy tenemos casi 1 millón de pasajeros día. Entonces, es donde indudablemente todo este sistema debe ser el sistema integrado, que es un reto de Medellín. Nosotros hoy deberíamos de tener un solo tiquete para podernos movilizar en todo el sistema, entre las rutas integradas y el metro de Medellín, para poder tener una mejor capacidad y una mejor economía para la gente. Cuando dices que es un reto de Medellín, me atrevería a decir que, o a preguntarte también, digamos que es un reto del Valle de Aburrá, y que tanto hemos avanzado con esa posibilidad de área metropolitana, ya tener a Envigado dentro del área metropolitana, para pensar el sistema integrado en clave de Valle de Aburrá. El área metropolitana es la autoridad metropolitana de transporte para el Valle de Aburrá. Ahí tenemos, es un reto casi que de carácter político, porque si bien el metro ha hecho una labor extraordinaria en conectarnos desde Bello hasta, en su momento, hasta Envigado, hasta casi Envigado, y luego se extiende hacia Itagüí La Estrella, que eso no existía, es una extensión que hubo en, no recuerdo el año, ¿eso fue en qué año, perdóname? ¿En el qué? Hace 3 años que hubo la extensión hacia la parte más sur del valle. Indudablemente esto empieza a generar es una voluntad política de las alcaldías del área metropolitana. Recordemos que apenas Envigado entró hace 1 año al área metropolitana, pues llevábamos 10 años detrás de que Envigado se hiciera parte del área metropolitana, y hace apenas 1 año se logra esa incorporación. Entonces todas estas voluntades políticas es realmente las que han impedido que se consolide un sistema, porque hoy este valle casi que no tiene fronteras urbanas. Vos de una cuadra a la otra cuadra ya estás en Envigado, o de una cuadra a una cuadra ya estás en Bello o en Itagüí. Entonces yo creo que hay un tema que es un reto, el área metropolitana lo tiene como autoridad, está generando una serie de obras de infraestructura que nos pueda vincular, y que indudablemente el metro tiene un plan maestro hacia el año 2030 que nos puede llegar a incorporar todos los 10 municipios del Valle de Aburrá. Muy bien, César. En esa lógica creo que sería importante empezar a abordar los aprendizajes de un metrocable como el de la zona nororiental. Digamos que recogemos de esa experiencia para lo que vamos a desarrollar en la zona noroccidental, lo que la administración y el metro han previsto para la zona noroccidental, un metrocable que nace en el mismo lugar donde parte el metrocable para Popular, ahí en la estación Acevedo, pero que esta vez ya cogerá es la ladera occidental de la ciudad. ¿Qué aprendizajes tenemos de ahí? Hablábamos antes de iniciar esta conversación de una experiencia muy valiosa para la ciudad, y fueron los proyectos, los PUI, los proyectos urbanos integrales, que en el caso de la zona noroccidental, en la administración de Alonso Salazar, inició el PUI de la zona noroccidental, cobijando comunas 5 y 6, y que desarrollaron una serie de intervenciones que precisamente hoy Metrocable Picacho, una de sus estaciones, por ejemplo, llega
a unos 200 metros de lo que fue el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicado en el 12 de octubre, y que digamos que se convierten en unas intervenciones previas a este proyecto de movilidad, que creo que este tema que tocaste ahora de la combinación de, primero, ser una solución de movilidad y segundo, un asunto que pueda promover el turismo, pero sin dejar a un lado su objetivo principal, la movilidad de las personas que habitan el territorio. No, Juan, hay un asunto que es particular para esta ciudad. Esta ciudad es como una ciudad laboratorio. Se ha reconocido como la ciudad innovadora porque cada alcaldía y la continuidad de unos buenos gobiernos han generado una serie de proyectos que a nivel internacional, o al menos para escalas de municipios similares a Medellín, no se da. Ahí tuvimos un tema de Metrocable llegando a la zona nororiental y tuvimos varios aprendizajes. Uno, indudablemente que se piensa como un sistema de transporte para la comunidad, pero la demanda turística que tenemos hoy como ciudad es muy importante. Eso no se pensó al principio, eso era un tema más asociado a que queríamos que la comunidad se vinculara con la ciudad, porque cuando uno iba a Santo Domingo, lo primero que le decían era, ustedes los que vienen de Medellín, allá es Medellín, y uno le decía a los de Santo Domingo, pero si ustedes aquí es Medellín, y le decían a uno, no, es que aquí esto no es Medellín, Medellín es allá donde usted ve el edificio Coltejer, y ese chip que tenía la comunidad de la zona de Santo Domingo, pues nos invitó también a vincularnos fuertemente, que no solamente era un sistema de transporte que vinculaba a la comunidad, sino que luego, con todo el tema turístico, tuvimos una alta demanda frente a la llegada al territorio, entendiendo que la llegada de los PUI generaron esa oferta territorial para que la gente se bajara de la cabina, se incorporara a la dinámica barrial y se pudiera mezclar con la comunidad porque teníamos oferta en el territorio, si no la gente no se bajaba. Ahora bien, en esa Medellín laboratorio, al otro lado, haciendo el espejo con la Comuna 1 y 2, se hizo todo lo contrario. Cuando llegó el Metrocable de la Comuna Nororiental, luego hicimos la intervención sobre el territorio, alrededor de, recuerdo yo, 35, 36 obras que iban como cosiendo y tejiendo urbanamente desde Acevedo hasta arriba, hasta el Antonio Derca, Liceo Santo Domingo, en la parte más alta de la Comuna 1. Acá pasa al revés. En esa voluntad de la alcaldía de Alonso Salazar hacemos todo ese planteamiento urbano, desde la autopista, desde la quebrada La Tinajita hasta arriba, lo que se llama Centralidad del Triunfo o Mirador del 12 o Picachito, que eso es por la parte en la base del cerro. Se hicieron 31 a 32 proyectos de espacio público, de canchas polideportivas, de colegios, de jardines infantiles, parques, biblioteca, paseos urbanos, casa de cultura, casa de gobierno, casa de justicia, un montón de proyectos que iban ordenando, porque una de las ventajas que tiene la Comuna 5 y 6 es que esa Comuna 5 y 6 fue planeada por el Instituto de Crédito Territorial. Si ustedes se pararan al frente en el Parque Mirador de la Comuna 1 y ven hacia la Comuna 5 y 6, ven perfectamente el sistema reticular, entre calles y carreras, con vías troncalizadas como la 65, como la 80, 82, 74, por ejemplo. Son vías troncalizadas donde uno ve perfectamente que el sistema reticular tiene una jerarquización y por ende una planeación. Solamente lo que no fue planificado es de la 84 para arriba, ¿cierto? Desde los edificios, los últimos que se hicieron, 83, del 83. Del 83 hacia arriba hasta la parte superior de la base del cerro, fue lo único que no fue planificado. Pero si vemos ese aprendizaje, yo creo que es parte de la inserción. Ahora bien, otro tema fundamental es que las estaciones empiezan a tener un tema de sostenibilidad. Yo creo que las fachadas verdes, lo que se viene implementando en la arquitectura de incorporación de las estaciones del metro, ha sido muy importante en esta nueva dinámica arquitectónica, porque las primeras estaciones eran unos muros de concreto muy, diríamos, áridos, y hoy las estaciones son mucho más verdes, con un concepto mucho más sostenible, y fue también un aprendizaje desde el punto de vista arquitectónico, porque ya la parte electromecánica creo que no hay variaciones mayores en temas electromecánicos, sigue siendo la misma telecabina, el mismo motor, la misma polea en la parte inferior para jalar un cable que va girando unas telecabinas. Yo creo que en temas electromecánicos no hay. Y lo otro, para rematar, indudablemente es la incorporación con la comunidad. O sea, esto es un tema que lo debemos incorporar. Aquí está Juan Álvaro, que tiene una gran experiencia en el tema social con el ingeniero Héctor,
y que creo que esa política de liderazgo con los líderes y esa formación de liderazgo que ha hecho el metro tan importante de la mano con la alcaldía es indudablemente parte del éxito que tenemos que tener en la incorporación de este nuevo Metrocable. Bueno, y frente a los temas más agudos que ha tenido este proyecto que tú mencionabas ahora, toda esta discusión de las voluntades políticas, pues si bien se han desarrollado, se han concebido estos proyectos, yo recuerdo bien la administración de Aníbal Gaviria haciendo el anuncio del Metrocable ya de Picacho como una realidad en el año 2014, posteriormente en el año 2016 ya se habla de los recursos de la venta de UNE como parte de la inversión para desarrollar ese metro, pero digamos que todavía inicialmente el metro expresaba empezar el desarrollo, la ejecución de este proyecto para el año el primer semestre del 2017, y en el camino se han encontrado una serie de dificultades, sobre todo con los compromisos, con la voluntad nacional de poder ser cofinanciador del proyecto, y la ciudad durante el último año ha tenido ahí un ejercicio de gestión para garantizar, para hacer digamos que ese proceso de garantizar el compromiso. ¿Cómo va eso? Hoy, ¿cómo el metro dispone ya de los recursos, ese ejercicio de la primera adjudicación para empezar a desarrollar el proyecto, cómo viene? Bueno, Juan, primero hacer un tema que es indudablemente reconocimiento frente a que esta ciudad ha tenido gobernantes que le han jalado la voluntad del sistema de transporte del plan maestro del metro, arrancando desde el 2003 con la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez, donde hace el primer Metrocable, donde Fajardo termina ese Metrocable, le toca terminarlo y arrancar el nuevo de la Comuna 13, le da la continuidad el gobierno de Alonso Salazar, donde se termina ese cable de Pajarito y arranca el de Arbit y lo entrega el de Arbit. Luego viene Aníbal y se encuentra el tranvía de Ayacucho, lo termina y le da continuidad a la alcaldía de Federico Gutiérrez, donde termina el cable de la Sierra, continúa el cable hacia el 13 de noviembre y recibe la posta de decir, nosotros habíamos dejado financiado el cable de Picacho. Pero es donde vienen las realidades políticas. El cable de Picacho vale 293.000, 294.000 millones de pesos, un peso más, un peso menos. Se crea un fondo en la alcaldía de Aníbal, donde se denomina Fondo Medellín Ciudad para la Vida, con las ventas de las acciones o participación de UNE que tenía EPM. Eso genera alrededor de 154.000 millones de pesos, entendiendo que el proyecto podía estar por el orden de 180, 230.000 millones en una fase inicial. Pero ya con ingeniería de detalle, aquí está el ingeniero Héctor, con toda la unidad de ingeniería, llega y dice, no, un momentico, ya ese proyecto vale 294.000 millones. Desde la gestión predial, que hay que comprar unas viviendas, desde la paralela hasta lo que ocupa las diferentes estaciones, hasta ya la parte electromecánica y las estaciones como tal. Cuando llega el gobierno de Federico Gutiérrez, en el cual yo pertenezco, dijimos, listo, ¿tenemos la plata completa para hacer el cable? La respuesta es no. Nos faltan alrededor de 140.000 millones de pesos. Entendiendo también que en la misma dinámica había que complementar el recurso del corredor de Ayacucho en casi 65.000, 70.000 millones de pesos para poder terminar pues, las dificultades que hemos tenido en el tranvía de Ayacucho y los cables, sobre todo el 13 de noviembre, que hasta el otro año no vamos a ver el cable del 13, pone dificultades aquí en Miraflores en una pantalla y una estación de transferencia, etcétera, etcétera. Cuando llegamos en esa realidad financiera, le dimos al gobierno nacional, pero venga, ¿usted por qué no nos deja acceder a los recursos de la ley de metros? Porque aquí nos hemos metido un cuento de que nosotros el metro de Medellín nos lo regaló el gobierno nacional y eso es falso. El gobierno nacional no nos ha regalado ni en ningún momento el metro de Medellín ni ninguna de las intervenciones nacionales del metro. Nosotros estamos pagando el metro ignorado hasta el año 2065, 67. Y tenemos que pagar anualmente un recurso, casi que 50.000, 60.000 millones de pesos anuales, pagando un montón de recursos desde hace 20 años. Entonces lo que le dijimos al gobierno nacional es, déjenos dos alternativas, o usted nos deja acceder a la ley de metros y nos da y nos incorpora 100.000 millones, que nosotros colocamos otros 40.000
para hacerle cierre financiero del proyecto. 1. 2. Déjenos incorporar los recursos recurrentes del DPM. Nosotros tenemos incorporado 1.065.000 millones al año de recursos DPM recurrentes. Y ahorita con la llegada de Hidroituango se va a incrementar casi que en otro billón anual, pero eso no lo tiene en cuenta para el endeudamiento. Hoy el endeudamiento de Medellín está al tope. No podemos prestar ni para nada. O sea, tenemos un tope muy limitado de casi 300.000 millones para una ciudad como Medellín que maneja 4.3 billones al año. Solamente nos podemos endeudar en 300.000 millones porque la capacidad de endeudamiento ya la tenemos al límite. Eso es muy bajito. Entonces ahí es donde le dijimos se le dice al gobierno nacional, incorpore este recurso. Hoy estamos con un compromiso político de la anterior administración, donde el ministro le dice al alcalde Aníbal, cuente con eso, o sea, entendiendo que seguimos con el gobierno de Santos. Hoy no tenemos garantía de que nos lo entreguen, estamos en la gestión, de hecho, ahorita en julio arrancamos la licitación, casi que haciendo una transferencia de recursos del municipio, porque la meta es arrancar la licitación en julio y estar entregando ese metrocable en el primer semestre del año 2019. Cuando llegue la plata del gobierno nacional, pues los incorporaremos dentro de las finanzas del municipio de Medellín. Ok, entonces aquí encontramos, digamos la primera reflexión, y es que pues parte de lo que se ha discutido mucho en la ciudadanía, la pregunta permanente es un poco quién financia, de dónde salen nuevos recursos. Me parecía importante pues mencionar lo que ha significado ese compromiso del gobierno nacional, esa dificultad con esos recursos, pero además el esfuerzo que ha hecho permanentemente la administración municipal por tratar de cumplir con esas metas previstas en los planes de desarrollo. Y una cosa adicional que me parecería importante que también comentaras es que este proyecto tiene similitudes con el de la Nororiental, y es que hay una estación de transferencia posterior al Cerro Picacho, pero que no está prevista, digamos, eso no hace parte de la entrega inicial para el 2019. Bueno, a nivel ya técnico del Metrocable tenemos lo siguiente, una estación de transferencia en Acevedo se debe ampliar, se tiene que ampliar. Ahí es donde está, creo que el gran volumen de viviendas, de afectaciones, de personas, de familias que tendrían que ser reubicadas, el gran número está ahí. El gran porcentaje está ahí en un sector que se llama La Paralela. Allí estamos planteando con el Metro, con Isbimed, un proceso de reasentamiento. Estamos mirando unas alternativas que tenemos en el lugar, pero hoy fijo, ya tenemos un lote ahí cerquita en la unidad deportiva José René Higuita, ahí es muy cerca, donde podemos decir que podemos ya tener un plan de reasentamiento de las familias casi que en el lugar. Sin embargo, en ese proceso social con la gente de La Paralela, pues indudablemente lo que quieren es que se queden en ese mismo lugar de la autopista en La Paralela. Estamos mirando alternativas. De ahí tendríamos 3 estaciones hasta la estación de retorno arriba en el Triunfo, y es posible a futuro una extensión de un cable más turístico, similar al cable de Arvid, pero que en el alcance inicial del proyecto no se va a contemplar. Queda dentro del plan maestro de expansión del metro. Si el día de mañana un privado o una alianza público-privada o un tema de la alcaldía lo decide hacer, pues un cable más corto que el de Arví, porque el de Arví pues tiene una extensión bastante importante. Esta sería más hacia la base posterior del Cerro del Picacho, donde tenemos ya un mirador allí inclusive construido hace muy poco, y que obviamente pues lo primero que vamos a hacer es acotar el proyecto de movilidad de mediana capacidad hasta el sector del Triunfo con 3 estaciones. Sí, muy bien. Recuerden que este formato pues posibilita la interacción, las preguntas que desde el público también se tengan frente a este tema del Metrocable Picacho. Un poco entonces para precisar, César, de lo que estamos hablando es que el municipio se compromete a abrir una licitación el próximo mes, una licitación que empezará a desarrollar este proyecto para hacerlo realidad y para garantizar su entrada en funcionamiento, si todo sale como está previsto en el cronograma, en el 2019, digamos, y teniendo la claridad que llegaríamos hasta esa estación de transferencia en el Progreso número 2, básicamente teniendo 3 estaciones, 2 estaciones intermedias, y esa sería como la final en ese momento.
la de retorno, exacto, la estación de retorno. Estamos hablando de una estación ubicada inicialmente cercano al Sena, en el Sena, que digamos que ha sido muy bien recibida por la comunidad, por todos los estudiantes que no solamente están en la ciudad de Medellín, sino que vienen de otros municipios, puesto que eso garantizaría una conectividad bastante importante para el volumen de estudiantes que está en esa unidad del Sena, en ese lugar. Otra estación muy cerca al Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, que tiene la funcionalidad también de concentrar una centralidad del 12 de octubre, una cantidad de equipamientos, un barrio ya consolidado, una consolidación muy alta. Y el tercer momento, la última estación, la estación de retorno en el Progreso número 2, al lado de uno de los CAI que se construyeron en esta PUI de la zona noroccidental, el CAI periférico del Progreso, donde se atenderían poblaciones como el Triunfo, el Progreso, Mirador del 12, y un tema que nos llama mucho la atención, que es básicamente en ese lugar se está a unos 400 metros de el barrio París del municipio de Bello, un sector, una comuna con muchas dificultades precisamente en el tema de movilidad, por los niveles de pendientes, por las dificultades de muy baja inversión en esa comuna por parte del municipio de Bello, que se espera impactar de manera positiva con este proyecto. Digamos, ese trazado que se desarrolló, particularmente de Estación Acevedo hasta el Progreso, ¿qué tanto se pudo analizar, se pudo revisar esa posibilidad de, siendo una zona con unos trazados también elaborados, con unas rutas de transporte que de alguna manera satisfacen en gran medida la demanda que tenía esta comunidad, y un territorio como la Comuna 1 de París que presentaba serias dificultades? ¿Cuál fue la razón técnica un poco que se tuvo que tener en cuenta para ese trazado? Bueno, hay un asunto en su momento. Yo creo que el trazado del cable del Picacho tuvo varios momentos. Primero, que tuvieran la capacidad de transporte o de pasajeros, que le llegaran al metro. En ese sentido, en su momento, todas las rutas de transporte, esa es la cuenca número 3, la que baja al centro de Medellín, tenía muy buena capacidad de transporte transversal, que llegaba al centro. En ese momento, inclusive el trazado, habían dos alternativas. Era hacer Tricentenario, que era una estación de transferencia inclusive de baja capacidad, porque no más atiende sino una parte del barrio Tricentenario y otra parte al frente del barrio Santa Cruz, como una 3. Como una 2. De integración ahí a la estación Tricentenario. Y la otra alternativa era Estación Madera, subiendo también ahí al Sena, ambas subían al Sena, luego 12 de octubre y después terminaban en el Progreso número 2. Uno de los temas que más complica el asunto es la relación entre dos municipios, entre esa gobernabilidad entre dos municipios, entendiendo que los propietarios del metro son 3, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y Gobierno Nacional, son los 3 propietarios del metro. Se tuvo mucha dificultad en esa integración con Bello, sobre todo pensando de que tuviéramos Madera. Luego, eso fue en los primeros, yo estoy hablando del año, no sé cuánto, Juan Álvaro, 2008 por ahí, 2007, 2008, se hizo ese primer planteamiento. Luego, ya hace 2, 3 años se hace el nuevo planteamiento, es decir, Acevedo, indudablemente, si tiene capacidad, tiene que ser el espejo del cable de la comuna nororiental, también como un ejercicio urbano de organizando el sistema de transporte. En ese concepto, lo que se determina es que se le quería hacer inclusive el quite a la expansión de la zona de Acevedo para poder optimizar Madera o Tricentenario, pero indudablemente ya la capacidad de transporte sí se tiene que cargar en Acevedo y por ende entonces hay que ampliar la estación Acevedo del metro. Sí, en eso me parece muy importante mencionar que particularmente en la zona norte de la ciudad, desde los años 90, desde el primer plan de ordenamiento territorial en el que me vinculo a participar del año 99, 98, 99,
parte de las demandas de la zona noroccidental era conectividad entre zonas nororiental, comuna nororiental y zona noroccidental, porque digamos que la diferencia estaba básicamente en los puentes que teníamos de conectividad, básicamente eran el Mico, el puente del Mico en la terminal del norte y Zamora, digamos ya la salida a la autopista Medellín-Bogotá, pero buscábamos garantizar que por los lados de la feria, digamos un lugar más medio, existiera esa conectividad. Fue muy interesante pues el proyecto de Madre Laura buscando esa conectividad vehicular, pero hoy lo que logra también este proyecto en clave de movilidad es una conectividad entre procesos sociales que tienen historia, que tienen historias comunes de poblamiento, de organización comunitaria, desde los años 80, en todas estas organizaciones sociales que tanto en la zona nororiental como en la zona noroccidental hemos trabajado históricamente por el desarrollo de esas comunidades, se convierte en una oportunidad de este metro en vista de que podríamos conectarnos desde el progreso en una organización como la que yo estoy, Picacho con Futuro, desde el progreso, poder visitar a la organización Convivamos, nuestra gente, en un solo viaje, cosa que anteriormente teníamos que bajar hasta el centro para hacer un transbordo y volver a subir hasta esas zonas. Digamos que tú mencionabas ahora precisamente que estos proyectos empiezan a desatar, estos proyectos de los PUY, del Metrocable, de las uvas, se convierten en unos tejidos, empiezan a tejer una ciudad que empieza a conectarse de otras maneras, a establecer relaciones que si bien existían, tenían muchas dificultades para esa conectividad y un poco eso en términos sociales. De pronto un poco ahora los compañeros del metro nos puedan fortalecer esa idea. ¿Qué potencia, qué logra potenciar ese tejido social que empezamos a construir con un sistema que busca mejorar la movilidad, pero que esa movilidad trae consigo las relaciones sociales que empiezan a establecerse en estas comunidades, teniendo la oportunidad de utilizar un sistema de transporte que te conecta a lugares a los que difícilmente, muchas veces, como tú decías ahora, las personas de la zona noroccidental como la nororiental decían, bueno, los de Medellín. Y eso generaba un poco la relación con la ciudad en donde trabajaba, donde estudiaba, pero ahora la posibilidad de conectar una zona nororiental con una zona noroccidental para conocernos y establecer vínculos, trabajo articulado, relaciones, ¿qué posibilita, qué potencia eso en nuestra ciudad? Pues bueno, Juan, hay que trabajarlo desde dos puntos de vista. La primera es que indudablemente los sistemas de transporte lo que hacen es integrarnos para que el ciudadano de Medellín sea uno solo, el de Santo Domingo sea igual al del Progreso número 2, que el del Poblado o el de Guayabal, cualquiera de los diferentes barrios, que sea uno solo, porque no hay diferencia de ciudadanía. Dos, que estos sistemas lo que hacen indudablemente en Medellín, por nuestra historia complicada de los 90, pues nuestros barrios se generaron fronteras invisibles, clarísimo. Cuando estuvimos y tuve la oportunidad de trabajar contigo en la Comuna 5 y 6, entre el 2007 al 2011, que estuve como director gerente de los PUY allá en la Comuna 5 y 6, levantamos la cantidad de estructuras criminales en la Comuna 5 y 6 y levantamos 62 estructuras criminales, oiga, 62 estructuras criminales desde la autopista hasta la base del Cerro El Picacho, 62. Y recuerdo que cada vez que nosotros hacíamos un planteamiento de ir articulando todas esas fronteras para romperlas, habría que hablar con el uno, con el otro, había proyectos, por ejemplo, de la 104, que teníamos que hablar hasta con 5 personas en ese diálogo colectivo con la comunidad y con estos actores para poder empezar a permear eso, entendiendo que eso era un diálogo más comunitario, porque indudablemente esas estructuras criminales se atacan es con la estructura militar o policial que tenga el municipio de Medellín. Creo que esta llegada de los sistemas Metrocable lo que hace es pacificar y empezar como una herramienta de pacificación, donde ya empezamos a llegar personas de otros barrios, de otros vecinos, donde ellos indudablemente trabajan
esas fronteras frente al extraño. Ellos cuando ven a alguien extraño dicen, es que me están haciendo inteligencia los de abajo, o los de arriba, o los del frente, o los del CTI, y arman todo un cuento donde prácticamente arman es un gueto. Y estos sistemas lo que empiezan es a romper esos guetos, porque indudablemente pues, vamos a tener vecinos de toda naturaleza en los barrios. Eso nos pasó en la comuna nororiental. Yo recuerdo que cuando llegamos con Juan Álvaro, teníamos 484 muertes al año en la comuna 1 y 2. Cuando se terminó la intervención del Metrocable y hicimos toda esa intervención en el territorio, terminamos con 26 muertes, porque había pues todo un tema de una estructura criminal en el territorio. Allí no podemos desconocer hoy como gobierno de Federico Gutiérrez que tenemos una gran problemática en Castilla, que tenemos todas esas estructuras criminales que están todavía fortalecidas en estas zonas porque todavía hay herencias, hay herederos que van heredando. Cada bien se coge, por ejemplo, a Valenciano y al otro y hereda de inmediato, llega Soto y llega al otro, y si matan a Soto, cogen a Soto, llega al otro, y van renovando esas estructuras que todavía Medellín pues está un poco lejos de poder llegar, pero indudablemente tenemos que ser muy constantes en ese control. Porque hay una cosa muy tremenda, y aquí quiero hacer una anécdota, y fue que esa zona noroccidental, cuando conocí a Juan de Picacho con Futuro, la capacidad de la estructura de liderazgo comunitario era impresionante. A pesar de todo ese conflicto urbano, han sido supervivientes de todo ese conflicto, con políticas ambientales. Recuerdo cuando me enseñaron esa estructura ambiental, ¿cómo es que se llamaba eso, Juan? La política ambiental o forestal de la quebrada La Tinaja, La Tinajita, desde la autopista hasta el Cerro Santo Domingo, donde se generó un corredor biótico. Y le decían a uno, es que nosotros aquí somos ambientalistas, ojo con ese tema, somos ambientalistas y somos líderes culturales, porque nosotros hemos prevalecido durante muchos años con la cultura, el teatro y la música, etcétera, y eso fue parte de la fortaleza que ha tenido la Comuna 5 y 6, que indudablemente hay mucho más gente buena que estas estructuras criminales que tenemos que ser como municipio, seguir atacando esas estructuras. Sí, lo menciono y gracias por abordar ese tema, y es que sin lugar a dudas esta ciudad se ha caracterizado precisamente por su desintegración. Digamos, la construcción de guetos, de cómo, digamos, nos hemos ido moviendo en esta ciudad, cómo se abandonó el centro para ubicarse en otros lugares, cada vez más hacia el sur, unas familias, la zona norte caracterizada por otro tipo de población, y cómo, digamos, estos sistemas integrados de transporte no pueden pensar solo en soluciones técnicas de movilidad, sino ese componente social de cómo integrar, de cómo garantizar que como ciudadanos nos sintamos parte todos y todas de una misma ciudad. Y eso, digamos, sumado a lo que podrían considerarse los efectos negativos que a veces traen estos proyectos de infraestructura, y será esa tensión que se generan por el control territorial que algunos grupos quisieran desarrollar alrededor de estas estaciones, las dinámicas comerciales que un poco vimos y experimentamos en la zona oriental, como alrededor de cada estación inmediatamente explota una dinámica de comercio muy propia pues de la condición del pasajero, de la gente que transita de un lugar a otro, pero digamos que se convierte también en un escenario atractivo para las estructuras que han acogido una manera de vivir en esta ciudad, y es extorsionando o desarrollando dinámicas ilegales que han generado presión en estas comunidades. Un poco el aprendizaje, el desarrollo, el pensar del metro en ese componente social, como un poco buscar qué alternativas, entre eso un poco lo que mencionas, digamos, la necesidad de una estrategia que garantice la conversación y la construcción permanente con las comunidades para que se apropien y el impacto de este tipo de fenómenos pueda ser un poco otra vez resistido por la ciudadanía, por la sociedad organizada, para garantizar no perder el control sobre esos territorios. No, indudablemente, Juan, hay un tema, y nosotros tenemos un baluarte, tenemos un tesoro en el tema del metro, y es algo que nos ha enseñado por muchos años, que es la cultura metro.
Yo creo que la cultura metro, que nos ha dado unas grandes lecciones de ciudadanía, de cultura ciudadana, en las diferentes líneas del metro, las extensiones de los metrocables han incorporado también la cultura metro y la han hecho muy bien. De hecho, son muy pocas las telecabinas que se han atrevido a rayarse, más creo que por visitantes que por propios habitantes de las comunidades, porque cuando se incorporan al metro, yo creo que las comunidades adoptan otro comportamiento. Ahora bien, la inserción de un proyecto de estos, que es la forma de cómo yo me aproximo a la comunidad, ha sido también parte del aprendizaje de todos estos años de la unidad social del Metro de Medellín. Se entendió en el primer Metrocable que la aproximación iba desde la gestión predial, era desde la identificación de los propietarios de los predios para armar un proceso de gestión con esas familias para poder generar un reasentamiento, ya sea en situ o en otro lugar del municipio. Pero luego el metro entendió que la formación de nuevos liderazgos en función del Metrocable era parte fundamental de ese ADN que tiene el Metro de Medellín y emprendió una serie de procesos de formación de liderazgo. Luego avanza mucho más en temas de liderazgo y ya se convierte en parte activa, dinámica de algo que se denominó en su momento animación urbana. Era como el metro de Medellín bajaba sus programas de animación del metro, las incorporaba con el municipio de Medellín y se tomaban ya las calles en función de toda esa animación urbana con eventos culturales, recreativos, deportivos, etcétera, en esa expansión como ese brazo extensor del metro que no solamente se quedaba en la estación, sino que se incorporaba con el habitante de a pie de esas comunidades. Hoy, cuando ya se emprende un nuevo proceso del Metrocable, se incorporan otras dinámicas sociales, taller de imaginarios, por ejemplo, que eso al principio no se hacía, pero que hoy hace parte de ese ADN del metro, inclusive de la ciudad. Hoy hacemos talleres de imaginarios para cada proyecto de la ciudad de Medellín, que es un aprendizaje de los PUI. Y eso nos parece fundamental como ciudad, que cada vez que nosotros hagamos una intervención, el componente social no sea un validador. Pasamos de esa estructura de validación de los años 80 y 90 a que seamos parte de la construcción de los proyectos. Ahí cambiamos el chip contundentemente y creo que el metro hoy está mucho más fortalecido en ese componente social, porque de verdad que sí hemos aprendido con el Metrocables, con los Metrocables, con el tranvía, donde tuvimos un reto fundamental con el tema del comercio. Uno de los impactos más grandes que hacen los sistemas de transporte sobre la parte comercial, porque indudablemente mientras que estamos construyendo hay que clausurar calles, hay que cerrar, el impacto en el comercio es bastante complejo y hoy creo pues que tenemos un gran aprendizaje frente a ese tema. Muy bien, yo quiero ya aprovechar el espacio, el momento, el formato posibilita que, no sé, la ayuda de los micrófonos para que el público pueda hacer preguntas y los invitaría mucho a que esas preguntas, de pronto motivar esas preguntas en torno a lo que ha sido de pronto la experiencia que se hayan vivido con este uso de los metrocables y particularmente los impactos de las transformaciones que hemos visto particularmente en donde se han desarrollado. Vamos a plantear ya 3 preguntas, respondemos y continuamos. Empezamos por acá, por Juan Sebastián. Gracias, gracias Juan y César, qué bueno tenerlos a ustedes aquí como conocedores de territorio y del ejercicio comunitario y ciudadano que se vive alrededor de estas obras de infraestructura. En primer lugar, César, ¿será que nos estamos arriesgando mucho cerrando la capacidad de endeudamiento del municipio? Y valdrá la pena y nos va a dejar eso con una incapacidad a futuro, cerrar esa capacidad de endeudamiento por estas obras que estamos planteando, o son esos ejercicios de ciudadanía, porque son ejercicios de ciudadanía el hecho de acercar a las comunidades que justifiquen estas inversiones. Buenas noches.
Bueno, aquí el compañero se me adelantó con mi pregunta. Yo tenía una pregunta, digamos, por el mismo estilo, pues al parecer se contaba con el concurso del Gobierno Nacional para el tema del Metrocable del Picacho y está sucediendo lo mismo con el tema del tranvía La 80. La pregunta es esto, si hay algún tipo de garantía o compromiso del gobierno para que una vez Medellín asuma pues el 100% de esta inversión, ellos tengan algún tipo de participación posterior, ¿cierto? Porque al parecer lo que entiendo es para poder inaugurar el Metrocable en el 2019, se requiere pues hacer esto ya con dinero 100% Medellín. Gracias. Buenas noches. En el caso del corredor vial de la 80 hay un plan B que se ha mencionado, que es el caso de los buses eléctricos en caso de no lograrse este tren liviano. Para la conectividad de la comuna 5 y 6 tenemos un plan B o se ha pensado en un plan B en caso de no poder lograrse la financiación del cable Picacho. 3 preguntas y respondamos, ¿cierto? Bueno, primera pregunta. Cuando vos te encontrás un municipio ya en el tope del endeudamiento, tenés que prácticamente acometer esos proyectos con recursos líquidos. En el caso del Metrocable del Picacho, el Fondo Medellín Ciudad para la Vía deja 154.000 millones de los 1.4 billones de la venta de UNE. Están ahí en caja. Cuando ya se dice que nos faltan otros casi 153.000 millones, uno dice, ¿lo sacamos de dónde? ¿De crédito? No puedo. Vamos al Gobierno Nacional para que nos dé acceso a ley de metros. El Gobierno Nacional dice, bueno, radiquen el proyecto. Ya el metro radicó el proyecto en el Gobierno Nacional, en el DNP, y estamos esperando de que desde el Ministerio de Hacienda nos digan el compromiso de palabra que hay actualmente de 100.000 millones para cerrar con 254.000 millones. Y nosotros de recursos ordinarios sacrificar 40.000 millones entre el año 2018 y 2019, porque no podemos acceder a crédito. Es un riesgo tener un municipio como Medellín con ese nivel de endeudamiento tan alto, es un riesgo impresionante, porque no tenemos capacidad de maniobra. Si, por ejemplo, Medellín tiene una situación calamitosa, por ejemplo, que tuviéramos alguno que tuviéramos que atender y que nos supere los 300.000 millones de pesos que tenemos de cupo hoy, no tendríamos cómo, tendríamos que depender extraordinariamente del Gobierno Nacional, y por eso hemos solicitado a la Oficina de Crédito Público del Ministerio. Hoy Medellín tiene un presupuesto de 4.3 billones anuales. Medellín ha avanzado muchísimo en presupuesto, les voy a decir, en el año 2004 el presupuesto de Medellín era de 1.7, 1.8 aproximadamente, hoy son 4.3, teniendo el pico más alto el gobierno anterior, que subió casi a 6.2, 6.5 por los ingresos extraordinarios de UNE. Cuando hablamos de los recursos que entran extraordinarios de EPM nos hace unas transferencias, pero las transferencias no se constituyen en ingreso formal del municipio, por ser de otra fuente o una fuente alternativa. Hoy, a los 4.3 billones, casi que es 1 billón que le entra por EPM. No nos han querido incorporar los 4.3 full como endeudamiento, nos incorporan los 4.3 menos 1.2, o sea, 3.2, 3.3 para endeudamiento, y ese 1 nos lo dejan casi que suelto. Hoy le estamos diciendo al Gobierno Nacional, ya radicamos la solicitud, es que para este gobierno y para el que viene es muy importante tener una capacidad mínima de endeudamiento de 1 billón para una ciudad como Medellín. Hoy lo tenemos con los ingresos actuales de EPM, pero cuando llegue Hidroituango en el año 2018, pasamos de 4 billones 300, 4 billones 400 para un cuatrenio a 7.6 billones para el mismo cuatrenio. O sea que Medellín perfectamente en un cuatrenio puede tener una capacidad de endeudamiento de 7 billones de pesos que hoy no lo tenemos. Y para una estructura como la Medellín es muy importante. Cruzándolo con eso, hoy lo que tenemos son recursos ordinarios. Hoy, por ejemplo, tenemos para el corredor de la 80, 600.000 millones de pesos de la venta de Isagen, en caja, líquidos. Los tiene UNE, EPM, y nos viene transfiriendo este año 300.000 y el próximo año otros 300.000.
De ahí estamos generando una maniobra financiera para poder cometer los 100.000 millones para el metrocable de Picacho. Si nos incorporan el gobierno nacional los 100.000, pues entran a recursos ordinarios mediante un COMPES para el tema de movilidad de transporte masivo y de alguna manera saldamos la deuda y volvemos y lo recomponemos al corredor de la 80. Pero hoy que hablamos del corredor de la 80 como plan B, que realmente no va a tener plan B frente a buses eléctricos en la 80. Yo creo que vamos a ir avanzando en la estructuración porque el corredor de la 80 es de 13.3 kilómetros, que es mucho más que la línea B del metro. Y nos demoramos casi 10, 15 años construyendo la línea. Allí nos vamos a demorar casi 3 gobiernos construyendo todo el corredor completo del corredor de la 80. Allí tenemos un poco más de ¿cuántos kilómetros tenemos, Héctor, en el cable? 3 kilómetros de cable, imagínense, 3 kilómetros. El cable del oriental tiene 2.4 kilómetros. Allí tenemos 3 kilómetros. Allí el plan B es hacerlo o hacerlo. Pues te lo digo, o lo hacemos o lo hacemos. Estamos colocando el recurso para que en julio salgamos a la licitación y si el gobierno nacional no nos paga, pues menos 100.000 para el presupuesto del 2018 y menos 100.000 para el proyecto 2019 y lo pagaríamos entre nosotros mismos entre 2 años. O sea que nos vamos a mover entre recursos propios, porque realmente el endeudamiento hoy no nos daría. Hola, mi pregunta va un poco más para Picacho, con futuro, y es, estos proyectos definitivamente transforman los espacios, pues, y obviamente ya ocurrió y hay un tema pues con el turismo, pues, o sea, esto abre estos espacios a la ciudad. Hoy llegar al 12 de octubre es difícil, o sea, te demoras muchísimo, en cambio con un pasaje pues llegas. Y eso pues obviamente para las personas dinamiza pues algunas economías, es algo chévere, pero pues el riesgo del turismo también transforma para mal las dinámicas sociales. Adicional pues a la valorización de terrenos, todo esto. ¿Cómo ven ustedes eso? O sea, digamos, incluso pues a nivel del planteamiento del proyecto en el metro, no sé si han presupuestado qué efectos colaterales puede tener esto pues a nivel de gentrificación y cosas así, por ejemplo. Pues a ver, lo paradójico de todo esto es que esos proyectos se tienen que hacer, tanto porque la conectividad de la ciudad, porque Medellín es una ciudad que muchos de sus territorios están desconectados, inclusive con el centro de la ciudad, y a partir de eso también eso también genera la exclusión social, nace a partir de ese tipo de cosas, y a partir también de que la economía es muy precaria en muchos territorios también porque no hay vías de acceso y no hay forma de comercializar mucho. Pero la paradoja nace que también estos proyectos generan un gran impacto económico, porque muchas veces no es tan beneficioso para las comunidades, porque a partir del modelo socioeconómico que nosotros tenemos, esos proyectos generan una mayor plusvalía pues del territorio, de los terrenos, empiezan a valer más plata, entonces la gente tiene que empezar a pagar, inclusive los servicios públicos empiezan a subir, el valor de las casas, entonces a partir de esas dinámicas, cómo se piensa en socialmente esos proyectos y también la sostenibilidad de los mismos proyectos, teniendo en cuenta que esos proyectos se tienen que hacer, porque Medellín es una ciudad que se está inundando de muchos vehículos a motor, como motos y carros. También hablar de cómo esos proyectos van a desestimular la compra de carros y de vehículos, pues también se tiene pensado eso, porque de nada sirve hacer estos grandes proyectos si la gente va a seguir comprando motos y carros. Pues cómo hacer para que esos proyectos realmente desestimulen esa compra de carros para mejorar el medio ambiente, porque sabe pues que mucho de la problemática del medio ambiente tiene que ver con eso.
pues sin decir pues que la gente no tenga derecho a comprar su carro o su moto, cómo generar unos procesos de transformación a partir de eso. Entonces te tiene que mirar eso, cómo desde lo socioeconómico generar unos impactos positivos, y desde lo ambiental cómo se piensa también ese proceso, y desde lo sociocultural cómo generar que esos proyectos generen espacios más amigables y empezar a desmontar esos imaginarios populares que desgraciadamente se implantaron por la violencia. ¿Cómo hacer ese tipo de transformaciones? Buenas noches, mi nombre es Diana. A propósito de lo que están hablando del turismo, yo vivo en Santa Elena y también trabajo en el Metrocable. Trabajo afuera, estamos de vendedores ilegales, estamos como con una tolerancia de la policía, del Parque Arby, pero igual, eso es un tema pues también pero a lo que voy es, por ejemplo, en Santa Elena, está llegando mucho turismo, porque la declarada de los silleteros como patrimonio ha traído mucha gente. De hecho, el Metrocable, hablando del Metrocable que hablaban ahorita, se ha vuelto, o sea, la visita al Metrocable es obligada. Así cuando vas, no sé, a París y vas a la Torre Eiffel, aquí vienen a Medellín y tienen que ir al Metrocable. Los hoteles, los hostales, todos los paquetes hablan siempre del Metrocable al Parque Arví. Y Santa Elena no está ahorita preparada para recibir todo este turismo que está llegando. Se colapsa el transporte, por ejemplo, no hay como buena inclusión en la parte de los vendedores. Yo también vivo en Santa Elena, entonces también tendría derecho a beneficiarme del turismo que llega como habitante, como artesana, ¿sí me entiende? Entonces, no están preparados todavía. La gente es 2 horas esperando un bus un domingo, con niños, lloviendo, entonces persiguen a los colectivos, o sea, no están como organizados. Bueno, necesitamos colectivos, necesitamos unos buses para evacuar la gente. Cuando está lloviendo es inimaginable, o sea, a mí me ha tocado con mi hija de 5 años, horas enteras, ni colectivos, ni buses, nada. El Metrocable lo paran cuando truena o cuando hay rayos, entonces la gente es imposible pues llegar, pagan lo que sea en colectivo, lo que sea para llegar a Medellín. El tema de las basuras, queda mucha basura, o sea, no hay buena recogida, porque no es lo mismo recoger donde no hay tanto turismo que en una parte donde pues, obviamente llegan miles de turismo, miles de personas, porque un domingo o en vacaciones puede llegar hasta 4.000 personas. De hecho cierran el Metrocable porque ya no, lo mismo, para devolverlos es muy difícil. Entonces, y Santa Elena no está preparado, lo que quería decir. Y también, por ejemplo, ahorita lo que quieren hacer con los habitantes de cerca de Piedra Gorda, quieren desplazarlos para, como, o sea, que eso también sea parte del Parque Arby, pero quieren desplazarlo a ellos. Pero por otro lado, entonces sí, el mercurio, las minas, ahí sí acabemos con todo. Y entonces ellos subieron una reunión, el alcalde fue, yo no sé si ustedes saben, y los silleteros amenazaron con parar el desfile. Dijeron, si nos hacen esto, nosotros no volvemos a hacer el desfile nunca más. De hecho, por eso les van a aumentar ahorita el 30%, porque eso fue el trato, que si les quitaban las casas, yo no hacían el desfile. Y como todos sabemos, la Feria de las Flores trae mucho dinero a Antioquia, a Medellín. Y bueno, no, eso era todo, hablar pues un poco de Santa Elena, de lo que está pasando con el turismo y bueno, buenas noches. Bueno, con esta ronda, pues creo yo que nosotros tenemos preocupaciones con el proyecto, digamos, esa reflexión de los impactos negativos que puede traer un proyecto como estos, después de lo que fue la experiencia de la nororiental. La nororiental, ese Metrocable de la nororiental, para nosotros en un momento se convirtió también en eso que llama César un laboratorio, o sea, la ciudad como laboratorio. Procesos sociales como los de Picacho con Futuro y las comunidades de la Comuna 6, yo recuerdo algunas de esas estrategias, hacíamos recorridos que contemplaban ir
y conocer lo que estaba sucediendo en la estación Santo Domingo y las viviendas de Juan Bobo, la 107, para nosotros, digamos, se convertían en referentes para evaluar, para aprender, para revisar, y recuerdo haber ido como guía de la Junta de Acción Comunal del barrio, de líderes de la Comuna 6, en la idea de, pues digamos, conozcamos esta ciudad y aprendamos de qué podría pasar si esto se desarrollara en esta zona noroccidental. Yo creo que aquí sí ha existido la pregunta de, bueno, ¿qué puede pasar? Digamos, esto sí trae cambios positivos, pero traen también unos efectos, que cómo prepararnos para esos efectos. Nosotros creemos que el principal aprendizaje tiene que ver con un diálogo permanente, frecuente y muy sincero inicialmente, como digamos, con la institucionalidad metro, en la búsqueda de generar propuestas de cómo, en estos momentos precisamente el 25 de mayo tuvimos una reunión con Juan Correa, funcionario del metro, un poco diciendo de, bueno, cuando empezamos a encontrarnos, a definir unas mesas de trabajo, pensando en, bueno, si eso va a generar empleos, que sean empleos, ojalá preferiblemente de la localidad, para jóvenes, para personas que puedan beneficiarse de este tipo de proyectos. De una vez nos dijeron, bueno, no, el proyecto no va a contemplar las equipamientos para ventas fijas alrededor de las estaciones. Entonces nosotros inmediatamente, con lo que sucede en este tipo de intervenciones, obviamente van a llegar personas que van a ver esto como una oportunidad para desarrollarse económicamente. Entonces digamos que todo el tiempo hemos tenido un conjunto de preocupaciones y digamos que la única alternativa que nosotros encontramos inicialmente es organizarnos, organizar a la comunidad, organizar a los líderes sociales para tener una mejor interlocución con la institucionalidad. ¿Qué encontramos en ese momento o qué seguimos encontrando en este proceso? Y es que la institucionalidad todavía no logra articularse ella misma, por lo que mencionabas ahora. Digamos que hoy en nuestro territorio se presentan las dinámicas que mencionas de una cantidad de vehículos, una cantidad de motos, prácticas que sin ser lugar turístico, hoy el tema del turismo sexual, de las dinámicas que se presentan en estos barrios ya existen. La preocupación un poco a veces con la institucionalidad es que además del metro tenemos que establecer interlocución con otras dependencias de lo público, Secretaría de Tránsito, Inclusión Social, que nos permitan desarrollar propuestas integrales. Particularmente la Comuna 6, desde Picacho con Futuro y la Comuna 6, tiene una apuesta de un plan de desarrollo local que contempla cómo aprovechamos el metro como una oportunidad y tratar de mitigar al máximo los fenómenos negativos que un proyecto como estos traen para la comunidad. Nuestra premisa para trabajarlo es estar organizados e ir trabajando y abordando cada situación de manera conjunta y colectiva. Sin embargo, sabemos que no va a ser fácil. Digamos, ahí siempre hemos tenido ya experiencias en la que en algunos de esos fenómenos tendremos que trabajar duro y muy articuladamente con la administración municipal, con el metro y con otros actores para poder atender esas dinámicas. Y precisamente ahí buscamos promover desde ahora cultura entendida como esos comportamientos, buscar asociar mucho todo esto que trae el metro, pero con unas apuestas que ya venimos trabajando desde el plan de desarrollo local, el tema de el metro hoy aprendido en términos ambientales frente a esos equipamientos, y la comuna, como lo expresaba César, tiene un plan ambiental local desde hace ya varios años construido en el territorio, que un poco le exige a veces a los actores que llegan, bueno, listo, se van a hacer las estaciones, pero ¿cómo vamos a garantizar que las apuestas ambientales se fortalezcan, se mejoren
y por el contrario, digamos, estos proyectos se complementen con los proyectos ambientales que ya existen en el territorio. Sin lugar a dudas, seguimos teniendo problemas como en la ciudad, por ejemplo, el tema de basura sigue siendo un problema grave en la comuna hoy, sin tener metrocable. Digamos que la lógica del metrocable posiblemente nos lleve a buscar alternativas más potentes en esa dinámica. Y por último, en lo sociocultural, pues la idea precisamente que hemos pensado es una mesa que trate de promover y garantizar que la dinámica cultural cercana a las estaciones y a todo el eje esté muy cercana a lo que ha sido la historia de este territorio, a digamos que esa dinámica sociocultural esté muy asociado a reconocer la historia de este territorio, cómo se ha desarrollado el territorio y generar, como decía la compañera, tal vez posibilitar, estar más preparados para un turismo en el que podamos hacer memoria de territorio, hacer memoria de la ciudad, construir identidad territorial, que para nosotros, digamos, ha sido una búsqueda permanente, sobre todo con las nuevas generaciones que van a disfrutar de estos proyectos, pero digamos, desconoce un poco lo que ha significado la construcción de territorio, particularmente en ladera. Entonces digamos que yo creo que sí tenemos muchos retos y en particular aquí le dejo uno a lo que mencionaba César, que es este tema de tener una frontera entre dos municipios, invisible para los ciudadanos, pero para lo político, para la inversión de recursos muy compleja, que es que particularmente Bello, en la ladera, en la comuna de París, hoy promociona varios proyectos habitacionales y parte de la venta del proyecto habitacional es el metro, este metrocable Picacho, pero sin lugar a dudas yo siento que hoy eso nos genera a nosotros gran preocupación, porque entonces hay una oferta ya inmobiliaria en ese sector que ofrece como una ventaja y una oportunidad el metrocable Picacho, pero sabemos muy bien lo que significa en esos territorios no adecuar las vías de acceso, no garantizar que esos equipamientos, que esos recursos que a veces se tienen que desarrollar para generar las condiciones, como tú decías, no negarle el derecho a la gente que tenga una moto y un carro, entonces posiblemente lo tengan. Entonces, pero eso en la dinámica que hoy tiene ese territorio se convierte también en una tensión que está generando hoy este proyecto con el modelo ocupacional que tiene Bello, que no conversa con el de Medellín, que precisamente pide un poco no construir proyectos habitacionales de gran capacidad en esas zonas de ladera, mientras que Bello hoy ofrece ese tipo de proyectos. Digamos que ahí hay una tensión, creo que es parte de lo que como comunidades, como ciudad, tenemos que ser revisando, no está resuelto. Área metropolitana se convierte en una autoridad que nos puede ayudar en algunas de las cosas, pero la voluntad política seguirá siendo un tema álgido, neurálgico para este tipo de poblamiento del Valle de Aburrá. ¿Tienes ahí una? Voy a complementar nomás una pregunta frente al sistema de transporte. Indudablemente, lo que busca un sistema de transporte integrado es generarle a un ciudadano una interconexión en todo el sistema, todo el territorio con un solo tiquete, con velocidad constante y con tiempo constante. O sea, que uno sepa que de un punto A a un punto B llego en tantos minutos. Lo que pasa es que nosotros hemos venido con una gran ocupación del sistema, que hoy, por ejemplo, Medellín tiene que adquirir 22 nuevos trenes, entendiendo que un tren son 3 vagones, para poder generar esa capacidad de confort al usuario del metro. Pero indudablemente es mucho más beneficioso el sistema de transporte integrado que tener un moto o un carro, porque yo sé en qué momento puedo llegar de un punto A a un punto B. Lo que pasa es que hoy tenemos un tema cultural en Medellín y ha sido histórico. Hoy la mejor forma de demostrar en mi familia que estoy progresando es comprando una moto, si soy de estrato 1, 2 y 3, por ejemplo. Hoy Medellín tiene 735.000 motos, porque hoy una moto
te la entregan con 15.000 pesos mensuales de cuota. Hoy en Medellín te entregan 15.000 pesos una moto. Somos 735.000 motos. Y en 5 años los fabricantes de motos esperan colocar otras 700.000 motos en Medellín. Ahí es donde nosotros como municipio tenemos que empezar a fortalecer todo este tema de control, todo este tema asociado a la Ley Nacional del Tránsito, porque hoy cualquier persona saca un pase de una moto, cualquier persona, entonces no hay una restricción para adquirir un pase de una moto. Más que en Medellín ya son 650.000 vehículos en Medellín, por lo mismo, porque cada quien quiere pues obviamente evolucionar y que con su primer sueldo o con su primer ahorro pues puede adquirir un vehículo. Eso no hace mal a un ciudadano de Medellín, no lo hace mal. Lo que pasa es que le pone un reto al valle de la ciudad, al valle metropolitano, y es que esta estructura tipo valle no está preparada ni para 1 millón de motos ni para 1 millón de vehículos, porque ya el sistema de valle es un sistema batea. O sea, usted lo que puede hacer es ya casi que reorganizando la ciudad cuando ya la tiene conurbada totalmente. Y creación de nuevas vías no es la solución. Ya países europeos, americanos han demostrado que entre más carriles hagan y sigue con la rata de compra de vehículos como se tiene constante, pues hace el mismo taco solamente con más carriles. Entonces aquí hay un tema de control que estamos generando ya en el tema de motos. Nos preocupa más son las motos que los vehículos, pero que indudablemente nosotros sí tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de transporte integrado. Ahí yo creo que cuando un ciudadano de esta ciudad, del Valle, entienda que con un tiquete, que con 2.000 pesos, 2.500, se puede mover por toda la ciudad, entenderá que es mucho más confortable y beneficioso moverse con seguridad en un sistema de transporte que en un carro o en una moto. Ese es el día que nos soñamos y que nosotros aspiramos que en el año 2019 tengamos al menos ya el sistema integrado con un solo tiquete. Bueno, agradecemos a todos los ciudadanos que nos acompañaron hoy en Lunes de Ciudad, a toda la gente que está conectada a través de la transmisión que hacemos por internet. También un abrazo. Más de 20 personas estuvieron hoy viendo esta conversación que provocamos desde el Teatro Pablo Tobón. Los invitamos a estar pendientes de toda la programación y los contenidos que tenemos a través de las redes sociales, y los esperamos más o menos en unas 4 semanas, que por los puentes festivos que tenemos 3, pues no permitirán que tengamos agendado Lunes de Ciudad hasta más o menos unas 3 semanas. Muchas gracias a todos, a César Hernández, a Juan Carlos Tavares, para los que pido un aplauso, por favor. Muchas gracias.